Amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. De antemano agradecer por la sintonía nuevamente y agradecer a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX por hacer posible la realización de una sesión más de un webinar acerca de nuestro curso sobre presupuesto público. Quien les habla es el docente Carlos Hualpa. El tema que vamos a considerar el día de hoy concretamente es realizar un diagnóstico acerca del presupuesto público. ¿Ok? Para ello, empezaremos analizando un poco acerca de los objetivos y prioridades que se han venido desarrollando a lo largo del presente año. Dentro del desarrollo o dentro del desenlace de los objetivos, encontramos que cuando se habla acerca de presupuesto público, concretamente lo que se busca es mantener las políticas fiscales responsables. Entendemos que para este caso, concretamente, el gobierno de turno desarrolla diferentes estrategias para que estas políticas fiscales, obviamente vinculadas hacia la estabilidad económica, tengan que estar permanentemente actualizadas y a la vez tratar de buscar una dinámica para propiciar un mayor crecimiento económico, considerando de que el crecimiento económico a la vez da pie a que se genere mayor desarrollo económico, mayor actividad económica y por ende el tema de la captación tributaria. Todos sabemos que para la composición del presupuesto, concretamente, alrededor del 70-80%, ¿no?, del tesoro público, directa o indirectamente, deriva de la captación tributaria. Es ahí de repente la importancia al momento de poder analizar distintos aspectos de la política económica. Lo otro tiene que ver con asegurar el uso eficiente de los recursos públicos, ¿no? Y por último, fortalecer el proceso de la descentralización. Ojo, para este caso del proceso de la descentralización, por favor, hay que siempre tomar en consideración varios aspectos. Dentro de este desenlace, entendemos que el proceso de la regionalización, ¿no?, lo que se conoce como las regiones, se desarrollaron a principios del año 2000, 2002, ¿no?, con la intención, lógicamente, de buscar un escenario de mayor descentralización, pero lo que se ha propiciado fue la estrategia de la regionalización, lo cual comprendía que más de un departamento debía ser integrado, ¿no?, por distintas regiones. De repente la intención era muy buena, pero el proceso no dio pie para que nazcan, así por decir, el tema de las regiones, ¿no? Lo único que hoy en día tenemos es que cada departamento se constituye también como una región, ¿no? Entonces, esa tarea como que queda pendiente para buscar el tema de la regionalización, entendiendo de que cada región va a ser un elemento importante también para el desarrollo descentralizado de la propia economía y de la estabilidad de un país. Cuando hablamos acerca de las prioridades, ¿no?, se establece justamente un orden de prioridades en base a la brecha que vaya a existir en la sociedad. Aperturamos el tema de la salud y la educación. Hoy en día, prácticamente el escenario de la pandemia y demás ha desnudado varias flaquezas o debilidades con las cuales año tras año, gobierno tras gobierno, ¿no?, se trataba prácticamente de tomar este aspecto como una propuesta política, ¿no?, contextual, pero este año prácticamente ha desnudado todo ello. Otra prioridad viene a ser el tema de fortalecer las estrategias contra el friaje, la helada, el nevado y combatir, lógicamente, lo que hoy en día se conoce como la violencia contra la mujer, ¿no? Este es digamos, una prioridad que se ha desarrollado con mayor firmeza desde el año 2019 y que mejor se ha podido desarrollar el presente año. A ver, continuando con el análisis y el diagnóstico acerca del presupuesto, concretamente podemos encontrar esta pequeña infografía, ¿no?, en donde recogemos concretamente en qué se gasta el presupuesto, o en qué se ha gastado el actual presupuesto de 2020. Como les adelantaba, el tema de la educación indudablemente viene a jugar un papel muy importante al momento de poder dinamizar las diferentes brechas, en este caso a cerrar, ¿no? En el tema de la educación hablamos de un promedio de 370.000 soles que se han
destinado para el tema de mantenimiento y acondicionamiento de locales escolares. Seguido, ¿no?, de 592.000, que deriva directamente en el aumento de las remuneraciones. Ojo, y en este punto de repente hay que analizar con mayor cautela. Mucho de repente se habla acerca de que propiciar una remuneración más jugosa, ¿no?, para el docente, eh, directamente podría generar mayor calidad educativa. Es decir, de repente, en este aspecto, de manera muy ligera, no se puede analizar la educación, ¿no? Tenemos el ejemplo de otros países, indudablemente, en donde la remuneración desde el lado docente, en el sector primaria y secundaria concretamente, digamos, es la más remunerada, ¿no? Está entre las carreras que percibe mayor remuneración y demás, pero ojo, también por el otro lado hay que identificar la calidad también del docente. Y la intención acá no es que con el personal docente actual directamente incrementarle una remuneración como que no va a solucionar, ¿no? O, digamos, el otro lado de la moneda, el propiciar una infraestructura de calidad, por decir así, ¿no? O una infraestructura con última tendencia tecnológica, digamos, no va a poder ayudar así por así, si es que el docente en este caso, no cumple con cierto estándar o perfil para poder cerrar completamente ciertas falencias que se hayan identificado. Dentro del desarrollo del actual presupuesto, ¿no?, para analizar este pequeño diagnóstico, abordamos también el tema de la salud, ¿no? El tema que, como les adelantaba, prácticamente este año por el tema de la coyuntura, de la pandemia y demás, ha desnudado, digamos, una brecha enorme que gobierno tras gobierno se arrastraba y poco o nada de repente se sumaba esfuerzos. En este aspecto, concretamente, identificamos que el presupuesto actual, ¿no?, se ha podido desarrollar un total de 747.000, ¿no?, en la continuidad de políticas remunerativas del personal de salud. Claro, el tema de la salud, mira, si aquí analizamos concretamente el tema de la remuneración en la educación y en la salud, identificamos que este sector obviamente tiene una tendencia de una alta demanda, ¿no?, por parte de distintos profesionales, y también identificamos que, eh, digamos, los requisitos por los cuales también se maneja esta carrera relacionada al tema directamente de los médicos, por ejemplo, es, digamos, de un estándar un poco más elevado, ¿no? Eso es lo que de repente se busca en el lado de la docencia también, ¿no? Digamos, es un pequeño ejemplo de lo que se debería propiciar, ¿no? No solo incrementar remuneración, sino también incrementar, en este caso, la preparación de los diferentes docentes, ¿no? El tema del friaje y helada, obviamente, identificamos como una brecha que continuamente genera perjuicio económico, social, en las distintas comunidades altoandinas principalmente. Ahí podemos encontrar que se ha destinado un total de 480.000 soles en el tema de la protección y acondicionamiento, ¿no?, de viviendas, alrededor de 19.654, ¿no? Ahí se ha implementado, digamos, mayores estrategias para que justamente se pueda luchar contra distintas secuelas que deja el tema del friaje, el helado y el nevado. Entendemos de que si por ese lado existe una brecha amplia, ¿puede generar mayor secuela en el sector salud? Obviamente que sí, ¿no? Va a existir mayores familias, ¿no?, con distintas malestares, ¿no?, pudiendo llegar de repente al fallecimiento. O por el otro lado, si es que lo analizamos desde el sector educación, existen niños, obviamente, con precarias condiciones para que también ellos puedan acceder a lo que hoy en día se pueda a manejar, ¿no? Como es el tema ya sea del internet o concretamente el tema de la energía eléctrica, ¿no? Que es, digamos, hoy en día considerado como ciertas necesidades fundamentales para el desarrollo de distintos campos dentro de la familia. El otro aspecto dentro del cual se analiza el tema del presupuesto es el tema de la lucha contra la violencia, ¿no? Aquí concretamente lo que se analiza es
tratar de disipar un poco, ¿no?, el tema de lo que se conoce como el feminicidio. Y, digamos, para abordar y analizar este aspecto, voy a considerar algunos aspectos a opinión propia, ¿ok? Digamos, el término feminicidio, particularmente desde mi postura, no es la más adecuada, ya que si buscamos, ¿no?, en la Real Academia de la Lengua Española, entendemos que eh, entendemos de que no es que exista un hombre, ¿no?, un varón, que busca a una mujer y trate de matar a esa mujer por el simple hecho de ser mujer. Sí, esa lógica no se maneja. Y si ustedes indagan un poco más acerca de este término, obviamente el feminicidio refleja eso. Indudablemente que este tema, digamos, es de análisis, es de amplio debate o demás, pero particularmente lo que se trata de buscar es propiciar, si bien es cierto el tema de empoderar a la mujer, ¿no? Y el empoderamiento de la mujer justamente nace cuando la mujer, en este caso, busca generar sus propios ingresos, ¿no? Entonces, cuando busca generar su propio ingreso, es que la mujer también ahí es donde genera lo que se conoce como el tema del empoderamiento. ¿Ok? Bueno, estos aspectos ya los hemos analizado indudablemente. Estamos en el tema de la lucha contra la mujer. A ver, denme un segundito, por favor. Ya. Cuando hablamos acerca de la reforma de la justicia, ¿no?, en el tema de la reforma de la justicia, se encuentra un escenario en el cual el presupuesto actual 2020 se ha destinado un total de 996.000 soles para el tema del fortalecimiento del sistema de justicia. Y por el otro lado, en el tema de la lucha contra la anemia, que es otro elemento importante a poder justamente tratar de cerrar las diferentes falencias que se encuentren, se destina un total de 1.139 millones, en este caso, para el tema de la reducción de la anemia. Si ustedes se dan cuenta, gran parte, digamos, de las prioridades, en este caso, que se han podido identificar, justamente buscan propiciar lo que se conoce como una mayor calidad de vida. Entonces, el término calidad de vida obviamente contiene varias aristas, ¿no?, varios ángulos de análisis, pero, digamos, todas las prioridades que hoy en día se ha podido un poquito analizar conducen concretamente a eso, ¿no? Si tenemos niños que no tengan anemia, concretamente sea a través de la lucha contra la anemia, si contamos por el otro lado con la lucha, con luchar contra el tema de la violencia, el tema de los friajes y veladas, propiciar mayores espacios de salud o demás, esto se ve reflejado en el tema de la educación. Y de igual manera, el tema de la educación se ve reflejado con el tema de la lucha contra la, digamos, contra la mujer, el tema de propiciar espacios justamente para desarrollar estrategias de mayor calidad en el tema de la salud o demás. Es decir, existe una fuerte vinculación entre los distintos problemas identificados. Pero bueno, ya dejando de lado ciertos aspectos, lo que nos interesa concretamente es realizar un diagnóstico acerca de cómo se ha utilizado el tema del presupuesto, ¿no?, 2020. Para este caso, se identifica un escenario en donde el presupuesto institucional de apertura, el PIA 2020, tiene un incremento, ¿no?, de 5.5%, frente, obviamente, al PIA del 2019, ¿no? Y aquí nosotros podemos identificar cómo se ha estado desarrollando justamente el incremento del presupuesto. Ojo, entendemos de que este presupuesto deriva, obviamente, del crecimiento económico que desarrolla continuamente el país, ¿ya? Si bien es cierto, el crecimiento económico no crece a ese mismo, digamos, esa misma escala, pero, digamos, se asemeja.
¿verdad? Entonces, respecto al año 2019, ¿no? Se ha generado un incremento del 5.5% en el presupuesto institucional de apertura. El próximo sábado, indudablemente, también analizaremos el presupuesto que se ha aprobado prácticamente para el año 2021, y es por eso que hoy en día estamos analizando cómo se ha estado utilizando el presupuesto actual. Cuando analizamos, digamos, el tema del presupuesto respecto a la participación en la función de educación, ¿no? Encontramos de que esta ha tenido mayor alcance en este sector, alrededor de un 17.7%. Claro, no es, digamos, lo suficiente como para hacerle frente a este tema, pero indudablemente es un esfuerzo que se va evaluando y va de alguna manera propiciando para generar un incremento del grado de participación respecto a la aplicación y a la utilización de un presupuesto más apropiado, ¿no? Para atacar las distintas falencias que podamos encontrar en el sector de la educación. Cuando hablamos acerca de la descentralización, como les reiteraba, aquí podemos encontrar distintos aspectos, ¿no? Uno de los tantos es el tema de segmentar aspectos, como el tema de la regionalización que hace unos minutos les hablaba. Entonces, el tema de la descentralización, indudablemente, podemos analizarlo desde tres aspectos generales. El primer aspecto tiene que ver con el esfuerzo continuo de generar cierta descentralización, pero ojo, por el lado del presupuesto, ¿ok? Que se le dé mayor presupuesto para que ellos, que de alguna manera puedan generar o propiciar un escenario más adecuado para poder impulsar lo que se conoce como el crecimiento económico. En este caso, el presupuesto de los gobiernos regionales y locales para el año 2020 se tuvo un incremento del 6%. Aquí podemos identificar concretamente el presupuesto que se está manejando para el año 2019 y, digamos, cuánto ha sido el porcentaje o el incremento que se ha podido generar para el año 2020, ¿no? El segundo aspecto para analizar el tema de la descentralización es identificar cuáles fueron las limitantes, ¿no?, a la descentralización del mismo presupuesto. En este caso, perdón, encontramos diferentes aspectos o conceptos del presupuesto que no se han podido descentralizar. Como por ejemplo el tema de las entidades cuyo ámbito de acción tienen influencia en todo el territorio. Hablamos del Poder Judicial, del Congreso, ¿no?, de las relaciones exteriores, el tema de las universidades. Otro aspecto importante a analizar también es el tema del gasto natural de la centralización. Y por último, el gasto cuya descentralización se determina durante la ejecución. Todo ello hace un total del 36%, ojo, que vienen a representar ese concepto del presupuesto que no son descentralizables hoy en día. Y por último, dentro del análisis del presupuesto, desde la mirada de la descentralización, el tema de la participación de los gobiernos subnacionales ha incrementado un 44% si consideramos los gastos no descentralizados y se estima que van a llegar a un 50% para el cierre de este año. ¿Ok? De hecho que ya estamos a puertas del cierre, pero es lo que, digamos, se ha estructurado, se ha planificado y por ende aquí podemos identificar, ¿no?, que lo que representaba este 44%, ¿no?, de participación de los gobiernos subnacionales, se busca para que el PIA para el 2020, tras el tema de las distribuciones, llegue a un 50%. ¿Ok? Perfecto. Ahí es donde ustedes pueden identificar. Cuando hablamos acerca del Plan Nacional de Infraestructura, ojo, este es un plan obviamente ya analizado, elaborado, y lo que enmarca es una ruta por donde se debe de identificar y financiar distintos aspectos considerados, ¿no? Se ha podido encontrar que el presupuesto para el año
2020, ¿no? Considera alrededor de 3.217 millones de soles para poder financiar. Hablamos de alrededor de 23 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura. ¿Ok? Digamos, en las alianzas público-privadas encontramos los autofinanciados y los cofinanciados, ¿no? Ahí encontramos alrededor de 18 proyectos y 11 correspondientemente. Por el otro lado, concretamente que estén enfocados a lo que se conoce como el Plan Nacional de Infraestructura, se ha podido propiciar 23 proyectos. ¿Ok? Ahora, cuando abordamos el tema de la salud, cuando encontramos que para el año 2020, el financiamiento que se ha podido destinar es al de alrededor de 31.328 millones de soles. Si analizamos más o menos la evolución que ha tenido el PIA en función al sector de la educación, se ha podido encontrar un crecimiento de 3,8%. ¿Ok? Ahí ustedes pueden identificar, ¿no? Respecto al año 2019. Ahora, ¿existen acciones para poder mejorar la calidad de la educación, que es un tema que les estuve hablando? Obviamente que sí. Y es por eso que la amplia necesidad dentro del sector de la educación se trata año tras año, o se busca año tras año tratar de desarrollar un mayor porcentaje del PBI para poder satisfacer estas amplias demandas. Pero lo que nos interesa dentro del análisis del presupuesto del presente año es que se manejó alrededor de 250.000 millones para el tema de la continuación de la implementación del tema de los licenciamientos de las universidades. Un tema importante, indudablemente. Porque recordemos que la calidad educativa en el ámbito de las universidades concretamente va a derivar también en la PEA, en la cual un país va a contener, ¿no? Si bien es cierto, existe amplias demandas en el sector educativo, en el sector salud o demás, pero el tema formativo juega un papel importante. Entonces, el tema de las licencias de las universidades, que, claro, acá se abre otro debate acerca de que los estándares que se han utilizado, que se debería dar una segunda oportunidad para el tema de las universidades que no se les ha otorgado la licencia, ¿no? Hay un amplio debate, pero desde mi postura particularmente, analizando, se ha tratado de ser muy empático y se ha utilizado los criterios más esenciales que debería tener una universidad. No estamos analizando, digamos, bajo los estándares de otras universidades, ¿no? Digamos, de alto prestigio. Estamos utilizando las esenciales. Entonces, si por lo menos nosotros no cumplimos con los requisitos esenciales para que sean considerados como universidad, no solo hablo en el tema de la infraestructura, sino también en el tema de la docencia, que era justo lo que les hablaba. En el sector del plan que utilizan, o la currícula que se utiliza, las estrategias que también genera la propia universidad para el tema de la inserción. Claro, porque llegó un punto que en donde, como varios políticos lo han dicho, las universidades eran pues una fábrica nada más, ¿no? De poder generar profesionales, llevarlas al mercado y dejarlas ahí, ¿no? Pero es lo que, digamos, no se trata de dibujar o no se debería de tener ese concepto acerca de las universidades. Indudablemente esto requiere un amplio debate, pero el tema de la licencia es algo muy importante. Ahora, otro aspecto dentro del sector de la salud es que se destinó alrededor de 370.000 millones para el tema del mantenimiento de la infraestructura en las escuelas, ¿no? Ahora, para el tema de los Juegos Panamericanos y Panamericanos, que exitosamente se han desarrollado el año 2019,
se ha destinado alrededor de 54.000 millones, ¿no? Para el tema de las operaciones y mantenimientos de la infraestructura. Claro, este punto, por ejemplo, es algo a rescatar, ¿no? El tema de los Juegos de los Panamericanos y para Panamericanos prácticamente ha generado, ¿no? Como una estructura para poder propiciar también el tema del deporte, porque si no se desarrollaba estos juegos, concretamente aún existían muchas brechas por cerrar. A ver, continuamos analizando ahora el sector salud. En el sector salud se ha logrado financiar alrededor de 18.495 millones de soles, ¿ok? Esto, digamos, es el presupuesto que se ha manejado este año, ¿no? Pero si lo analizamos respecto a la evaluación de años anteriores, o concretamente acerca del año 2019, encontramos un incremento de 2,2%. Y dentro del análisis de las acciones para mejorar, digamos, dentro de lo más rescatable, podríamos encontrar que se ha destinado alrededor de 7.909 millones de soles para el tema de los programas presupuestales, ¿no? La lucha contra la anemia, que hace poquito hablábamos, se destinó alrededor de 1.139 millones de soles para, digamos, contrarrestar esta enorme problemática que año tras año, ¿no? Se busca disminuir. Y así progresivamente podemos encontrar muchos casos. Pero lo interesante es que se está tomando en consideración estos dos sectores que es importantes, que es el tema de la salud y de la educación. Claro, porque la idea general es, ¿no? ¿De qué te sirve destinar un gran porcentaje para el tema de la educación, ¿no? Si es que el tema de la salud también lo tienes totalmente descuidado. Es decir, vas a tener docentes A1, infraestructura A1, pero los estudiantes van a presentar dificultades para poder estar atentos en clases, ¿no? O si tienen ciertos dolores estomacales por la calidad del agua y demás, entonces el asunto es tratar de cerrar todo el paquete. Salud y educación tienen que ir de la mano. Ahí sí es que se le une el tema de la familia, ¿no? Concretamente el tema de los valores y principios, claro, es otro aspecto que de repente los demás ejes tratan de trabajar, sí, pero de parte concretamente del Estado, el tema de la salud y educación, sí considero que es importante priorizar y tratar de trabajarlo como un combo, ¿no? Los dos. En el tema de los friajes y heladas que estábamos analizando, el año 2020, ¿no? Se manejó un presupuesto interesante, que si lo analizamos con el año 2019, hubo un incremento de alrededor de 321.000 soles, ¿no? Y claro, aquí encontramos lo que se conoce como la protección de viviendas, la protección de ganado, diferentes estrategias por las cuales se busca generar este ambiente apropiado para el desarrollo de los distintos sectores olvidados poco a poco. Contra el tema de la violencia de la mujer, ¿no? En los últimos 5 años, concretamente, se ha incrementado en casi 6 veces, ¿no? Eso es digamos, lo interesante del presente año. Y claro, para el año 2021 también existe otro incremento, ¿no? Pero desde los últimos 5 años, permanentemente en comparación al presente año, se ha visto, pues, ¿no? Un incremento de 6 veces del total de su presupuesto. En el tema de los mantenimientos vial, se incrementó un total de 280.000, ¿no? 280, ¿no? Millones en este caso, en el tema del presupuesto. La reforma de la justicia. Bueno, el tema de la reforma de la justicia es un tema muy, pero muy amplio, pero lo que nos interesa concretamente es el presupuesto, ¿no? Que se ha podido designar y el incremento en el tema de los recursos asignados fueron alrededor, ¿no? De 986
millones de soles. Seguridad y ciudadana en este caso es otro aspecto que ya ustedes lo pueden analizar con mayor detenimiento. El campo de la agricultura también, ¿no? De todos modos, ahí les voy a dejar el material para que cada uno de ustedes, desde la comunidad de sus casas, lo puedan analizar. Por temas de tiempo, indudablemente, lo que me interesa es poder pasar y analizar acerca de esta guía de orientación al ciudadano. ¿Ok? Esta guía de orientación al ciudadano que todos pueden encontrar en la plataforma, ¿ya? Brinda sobre todo información para todo tipo de público, en donde encontramos la aplicación y la utilización de los distintos principios, ¿ya? Que en este caso se van a tomar en consideración para la elaboración del presupuesto público, ¿ok? Aquí encontramos el tema de generar o propiciar un presupuesto descentralizado, que es algo que les he estado comentando. Otro aspecto es el tema de la multianualidad del gasto. Este principio lo que busca generalmente es que las distintas entidades, por más pequeña o grande que fuera, no solo tiene que solicitar un presupuesto en base, digamos, a una visión de corto plazo, ¿no? Sino buscar permanentemente una postura planificada, programada, que si bien es cierto, podría ser reformada, claro que sí, se puede reestructurar, se puede de repente modificar algunos aspectos, pero lo que se busca es que por lo menos ya tengan un plan de trabajo. Otro principio tiene que ver el tema de la infraestructura y competitividad, por ser considerado, digamos, una de las brechas importantes a cerrar. El tema de las reglas fiscales y la sostenibilidad financiera tiene que estar vinculado con lo que se conoce como la estabilidad macroeconómica y la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? A través de los principios que cierra, en este caso, al momento no solo de elaborar, sino de aplicar lo que se conoce como el presupuesto público. También es importante, como les adelantaba a un inicio, analizar la evolución que va generando el tema del PBI, ¿ok? Y esto de repente es la contracara del bonito escenario que se ha podido observar en el año 2020 respecto a la aplicación del presupuesto o del incremento. El año 2020 digamos, la expectativa de crecimiento era de alrededor de un 4%. ¿Ok? Esto, digamos, digamos, en el escenario de un mayor impulso de la demanda interna. ¿Ok? Pero todos sabemos que por la coyuntura actual por la cual atravesamos, no se ha podido conseguir ese, ese ansiado crecimiento en el tema del PBI. Llegamos a una recesión de alrededor del 7 o del 12%, ¿no? Indudablemente esto ha golpeado gran parte al sector informal por la propia característica de nuestra economía, pero por el otro lado también, desde mi punto de vista, debió reflejar el presupuesto que se tendría que manejar para el año 2021. Porque recordemos, si bien es cierto, desde el año 2013, digamos que es la infografía que podemos observar, mal o bien se tuvo un crecimiento del PBI por encima del 1%. Hasta podríamos generalizar, por encima del 2%. Pero el año 2020, ojo, no llegamos ni al 0%, sino llegamos hasta menos 12%. Y si es que analizamos el presupuesto para el año 2021, prácticamente existe un incremento del presupuesto, lo cual no refleja, ojo, la evolución que se ha presentado en el tema del PBI. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿de dónde se está sacando o se va a financiar? ¿Con qué se va a financiar el presupuesto 2021? Si es que el año 2020 prácticamente más de 6 meses, ¿ok? El sector privado ha cerrado su actividad y hoy en día recién prácticamente está volviendo a reabrir con ciertas normas estrictas o demás, pero está reabriendo, pero digamos no da la justificación completa como para que se haya incrementado el presupuesto.
cuando analizamos el tema de la inversión pública, encontramos de que aquí sí, por ejemplo, el año 2014 hubo una, digamos, una recesión en el tema de la inversión pública de menos 2,7%. Hasta el año 2015 llegamos a menos 6,9%. ¿Ok? Pero, ojo, los escenarios que se esperaban para el año 2020 era un mayor incremento o mayor inversión pública de alrededor del 9%. Ahora, ¿ustedes creen que realmente se haya podido generar ese nivel de inversión pública? Hablamos de distintas entidades locales que de repente a la fecha van cerrando su año con un porcentaje de avance totalmente por debajo del 50%. Entonces, de repente sí existe ese 9% en inversión pública, pero ¿qué tanto realmente se ha podido aplicar o utilizar? ¿No? Y claro, acá nos da un dato, ¿no? Que el año 2021 prácticamente se tiene un incentivo de 38.000 millones de soles que estarían destinados al tema de la inversión pública. Entonces, podríamos un poquito redondear la idea de en qué se gastó el presupuesto del 2020 a través de la captación de los distintos ingresos y egresos que se hayan propiciado y a la vez se manejó en promedio, ¿no? De 177.000 millones de soles, y el incremento que se propicia para el año 2021 es un incremento del 3,2% respecto al año 2020, es decir, hablamos de alrededor de 183.000 millones de soles. Y ahí de repente va un poco ese mal gusto por parte de varios economistas en donde no ven conveniente o con buenos ojos el que se haya incrementado el presupuesto. De repente el escenario más adecuado ha podido ser mantener ese presupuesto o disminuir un poco el presupuesto porque el escenario no era el más indicado. Estamos hablando de distintas políticas en el sector económico, como el tema de la, digamos que el tema de las ONPs, de las AFPs, ¿no? Que si va, que si no va, el tema de que puedan sacar todos sus ahorros. Eso es otro tema que indudablemente no está generando una serie de crisis en el aspecto político, no solo en el campo económico, ¿no? Entonces, el tema del presupuesto público, indudablemente, para el año 2021 genera mucho debate. El tema de la clasificación institucional, ¿no? Es decir, concretamente, ¿quién gasta en los gobiernos, ya sea el gobierno nacional, regional o local? Identificamos que un 65%, ojo, del presupuesto público, concretamente es utilizado por el gobierno nacional, ¿ok? Mientras que el 21% únicamente se destina a los gobiernos regionales y un 14% al gobierno local. Esta infografía indudablemente debe hacernos reflexionar varios aspectos. ¿Tiene que estar vinculado con el tema de la descentralización? Pues claro que sí, ¿no? La descentralización concretamente de las distintas instituciones que aún, ojo, se concentran en la región Lima, ¿no? Y a la vez, digamos, todo el trabajo o todo lo que demandan del sector de la PEA, por ejemplo. Solo el 21% que los gobiernos regionales en general puedan acceder al presupuesto, como que hace mucha bulla, ¿verdad? Mucho ruido en este caso. Ahora, dentro del tema de la clasificación económica, es decir, en qué se gasta, nos referimos al tema de la naturaleza del gasto, ¿no? ¿Para qué sirve, en este caso, el tema del presupuesto? Bueno, el presupuesto, concretamente, un 35% es destinado para el tema del pago a personal y obligaciones sociales. Es decir, un 35%
del presupuesto se destina para el pago de los que laboran en las distintas, en el gobierno nacional, regional y local. Y así progresivamente podemos encontrar, es decir, acá solo un 24% directamente va al tema de la inversión pública, ¿ok? Digamos, si queremos tener un ojo un tanto crítico, ese 35% no debería ser tanto así, ¿verdad? La inversión pública debería ser por lo menos ese 35% y ese 24% debiera derivar en el tema de pago personal y obligaciones sociales. Ahí también indudablemente se abre un debate respecto a la excesiva, ¿no? Al excesivo desarrollo de puestos laborales, en este caso en el sector estatal. Y por último, me gustaría cerrar con un pequeño análisis acerca de los distintos proyectos o del avance que se ha tenido del año 2020 respecto al año 2019, ¿no? Ya sea en el sector educación, en el tema de planeamiento. En el sector educación, ahí, por ejemplo, se ha visto un incremento del 2,29% respecto al presupuesto del año 2019, ¿no? Ahí ha sido lo más fuerte. Seguido del tema de planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Ahí se ha incrementado un 17% alrededormente respecto al año 2019. El tema de la salud, a ver, un tema interesante a analizar, se ha tenido un incremento alrededor del 1,5% únicamente. Claro, muchos de repente dirán, pero este año prácticamente ha desnudado varias falencias en el sector de la educación. Claro que sí, y lo vamos a observar analizando un poco acerca del presupuesto que se va a destinar, o bueno, que ya se ha destinado para el tema del 2021, hablamos del bicentenario, ¿no? Y así podemos identificar distintas variaciones porcentuales que se han podido encontrar respecto al presupuesto público que hoy en día se ha podido utilizar. De esta manera, señores estudiantes, agradecer bastante por la participación y también agradecer a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de este webinar. Me despido sin antes invitarles, por favor, a que nos puedan ser partícipes el próximo sábado, en donde vamos a analizar el presupuesto público, en este caso para el año 2021. Muchas gracias. Permiso.